Vamos a tratar un tema que cada vez que llega a la mesa de Así Somos, la verdad es que aprendemos montones y sobre todo tomamos acción, tomamos conciencia, porque hoy nos acompaña un gran experto. Estamos hablando del doctor Carlos Saborío, quien es médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y de cuello. Doctor, bienvenido, Así Somos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hace mucho no lo veíamos por aquí, ¿verdad? Hola Nati Rose, sí, de un ratillo que teníamos de no vernos, pero aquí estamos de nuevo, felices de estar aquí con ustedes y conversar con nuestra audiencia sobre lo que les pueda interesar de este tema, ¿verdad? Doctor, y lo digo por mi experiencia personal, ¿verdad? Que yo tengo el tabique desviado, como ustedes habrán podido notar. Y vieras que es muy vacilón porque yo he pateado el balde por años. Desde hace mucho me habían dicho, eso se lo tiene que corregir y corregir. ¿Por qué nosotros no le damos tanta importancia a una zona de nuestra, del rostro, pero Sí. que más allá de una cuestión estética, tiene una funcionalidad tan específica y tan importante? ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué pateamos el balde, como dije yo así popularmente? Claro, mira, yo pienso que hay dos situaciones que son las que yo veo en el día a día en la consulta con los pacientes. La primera situación, que creo que es algo que vos viviste también, y si no me equivoco, mi querida Rose también la ha vivido, es que no te das cuenta que tenés un problema nasal. Entonces los pacientes llegan, los ves con la boca abierta, los ves respirando mal, jalando mocos, y los ves que tienen, digamos, problemas, porque acordémonos que todo esto tiene que ver con el entorno de cuál es mi calidad de vida en lo que yo hago en mi día a día, ¿verdad? Entonces, si yo soy una persona que hago ejercicio en mi trabajo, si yo para dormir, cómo duermo, si me levanto descansado, todo ese tipo de cosas son verdaderamente de las que estamos hablando en el trasfondo de este tipo de temas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando, Nati Rose, de si vos vas a vivir más o menos porque estás con el tabique desviado. Ese no es el problema. El problema es cómo afecta mi calidad de vida este problema. Entonces, uno se sorprende cuando uno ve pacientes que tienen ese tipo de problema y vos los ves respirando mal. Le preguntas, ¿respiras mal? Y te dicen, no, doctor, todo perfecto. Entonces, lo primero que vos ves es que el paciente está acostumbrado a respirar mal. Toda su vida lo ha hecho así y entonces no notan ninguna diferencia, ni tienen tampoco un punto de comparación para entender qué es respirar bien y qué no es respirar bien hasta que llegue un momento crítico, llamaría yo. Un momento donde verdaderamente ya es tan molesto el problema que decís, no, un momento, o sea, aquí hay algo que me está pasando a mí y esto no es normal. La segunda es cuando un paciente sí tiene una conciencia de que hay un problema, pero tal vez no ha tenido la guía más adecuada. Y entonces ese paciente ha asistido en su mayoría, el paciente asiste a donde medicina general. Y en medicina general tal vez no es culpa de ellos porque ellos no tienen la calidad de equipos y la cantidad de equipos que nosotros gozamos en una consulta. Y entonces lo normal es que le digan al paciente, es que vos lo que tenés es una rinitis, por ejemplo, ¿ok? Y el paciente verdaderamente, como el otorrino, y no sé si ustedes me entenderán esto que les voy a decir, pero nosotros trabajamos en pequeñas cavidades, ¿verdad? Sí. Nosotros trabajamos en cavidades, nosotros nos asomamos por los orificios de los oídos, nos asomamos por la boca, nos asomamos por los orificios de la nariz, pero adentro de esos orificios hay un mundo grande. Si no tenemos los equipos necesarios, que hoy en día es la endoscopía como tal, pues entonces los pacientes no les quedaba más que creerle al médico lo que te está diciendo, ¿verdad? De ahí, si el doctor me dijo que lo único que tengo es rinitis, pues eso será, y debe ser que la mía es muy difícil de tratar porque no se me quita ni con las pastillas ni con las medicaciones que estoy usando. Entonces, vean que muchas veces es una situación o de poner en aviso al paciente, mira, algo tenés, u otras veces es que el paciente simple y sencillamente anda con una etiqueta muy mal puesta de diagnóstico, ¿verdad? Que no corresponde a la realidad de su diagnóstico. Ok.
Doctor, y cuando hablamos del respirar bien, a mí me llama la atención algo que usted dijo, que a veces no hay referencias. Sí. Llevamos muchos años, pues, haciéndolo incorrectamente y perdemos la conciencia de cómo es respirar bien. ¿Cómo se debería de sentir respirar bien? Bueno, qué interesante es eso, porque la nariz tiene, digamos, una función muy específica para con el aire. No sé si vos lo has intentado o todos los que nos están oyendo en estos momentos pueden intentarlo. Y es, fíjese qué diferente es cuando usted inhala por su nariz y bota por su boca. Usted siente que el aire pasa calientito, siente que el aire se humedece y además el aire se depura en la nariz. ¿Okay? Si respiras con la boca abierta, basta con que lo hagas unos 30 segundos, un minuto más o menos, te vas a dar cuenta que la boca se te empieza a enfriar, se te empieza a enfriar la garganta, sentís sequedad porque el aire te empieza a robar la humedad de un sitio que no es el adecuado para que esos intercambios se den. Entonces, en dos palabras muy rápidas, nuestra nariz acondiciona el aire y ese acondicionamiento es lo que nos hace a nosotros sentir que estamos respirando bien. Esa es una. La segunda es que hay ciertas proporciones en nuestra nariz que dependen de cartílagos, dependen de tejidos que tenemos dentro de nuestra nariz, que eso es algo que nosotros ya tenemos muy bien estudiado, que Rose, hacen que haya cierta resistencia leve a la respiración que a nosotros nos parece sabrosa. ¿Ok? Vamos a ver. Si vos me dijeras, Rose, es que doctor, ¿y qué pasa si usted llega y me quita todo el contenido nasal? Quíteme todo para poder respirar libremente. Uy, Dios. Yo te diría, grueso error, porque esas estructuras que están ahí adentro tienen sus proporciones precisamente para que cuando vos inhalas, sintas que hay cierta resistencia al aire y eso te dé una sensación de respiración, una sensación placentera que a tu cuerpo, a tu cerebro le dice, qué rico estoy respirando, ¿verdad? Entonces, esto se trata muchas veces de poner en conciencia al paciente de que esas situaciones son las situaciones normales y no verte respirando todo el día con la boca abierta, ¿ok? O no llegar e ir a hacer ejercicio y vos decís, qué raro, el entrenador me pasa corrigiendo todo el tiempo y me dice, es que respira por la nariz, respira por la nariz. Y la gente solo respira por la boca. Doctor, antes de irnos a la pausa que tenemos ahorita para también llenarlos de muy buena información, ¿cómo saber o cómo diagnosticar que tengo el tabique desviado? Yo puedo tener esas sospechas, esas señales, respiro por la boca y demás, pero ¿cómo saber cuándo ya mi nivel de desviación del tabique amerita ser intervenido quirúrgicamente para poder corregir y mejorar esa calidad de vida? Lo primero es sospechemos. ¿Okay? Entonces ahora para nuestro público en este momento sospechemos, o sea, yo soy una persona que respira mucho con la boca abierta, soy una persona que a la hora de dormir mi pareja me dice, mira cómo roncas, mira yo te veo con la boca totalmente abierta, veo que estás ahogándote cuando te dormís, tu sueño es intranquilo. Yo veo que te levantás y te despertás y otra vez volvés a caer, o sea, no se ve que el sueño sea un sueño profundo, ¿ok? Ves o practicas algún tipo de deporte o estás empezando a practicar un tipo de deporte y vos ves que tu respiración nasal no te rinde, vos ves que rápidamente tenés que pasar a utilizar tu respiración oral, porque simple y sencillamente vos decís, no, yo si sigo respirando por la nariz me voy a ahogar, ¿ok? Entonces, cuando ese tipo de lucecitas rojas nos empiezan a parpadear, entonces es momento de llegar y decir, bueno, está bien, ya entiendo que no respiro bien, pero ¿cómo sé que tengo? Y esto es algo muy importante que yo le digo a mis pacientes. Los pacientes se sientan al consultorio y te dicen, es que vengo porque no respiro bien. Claro, mi misión como otorrino es ponerle nombres y apellidos a ese problema. Claro. Si no le ponemos nombres y apellidos, no sabemos qué estamos tratando. No es lo mismo, chicas, tratar algo que requiere cirugía con pastillas que viceversa. Claro. ¿Ok? Entonces, hoy día, toda
ese montón de tecnología que hay en nuestras manos. Hay que usarla. La medicina hoy en día ha avanzado muchísimo y nos permite utilizar esa tecnología en favor del paciente. Entonces, normalmente los consultorios de otorrinolaringología deberían ser consultorios muy bien equipados con buenas cámaras, buenos equipos de video que nos permiten a nosotros, como lo decíamos al inicio, entramos en ese pequeño espacio y se nos abre un mundo interno donde uno en su estudio lo que estudia es cuáles son las proporciones normales de las cosas y cómo deberían de verse, ¿verdad? ¿Cómo deberían de verse? ¿Cómo veo yo una nariz normal y qué cosas son anómalas para poder yo explicarle al paciente y decirle en ese mundo interno qué es lo que está pasando? Entonces, hoy día nosotros lo que hacemos es metemos una camarita, esa camarita nos permite ir viendo las partes. Vamos a ver qué partes hay dentro de la nariz. Tenemos el famoso tabique nasal, ¿ok? El famoso tabique nasal es una pared que divide a la nariz en dos partes. Ajá. Eso es básicamente. Tiene muchos componentes, no es algo que sea de mucho interés ahorita, pero lo que sí es que es una parte que sobresale de nuestra nariz y es una parte que es frágil y entonces con mucho... O sea, con golpes que nos hayamos llevado en nuestros momentos de crecimiento, nuestra niñez, por ejemplo, Nati, Rose, ¿quién de nosotros no corría, no jugaba, no te caías? Un bolazo, doctor. Un bolazo, atravesabas o tratabas de atravesar una puerta de vidrio, no sé, sí. ¿Verdad? Doctor, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, alguien tiene mucha alergia y yo era una que más joven me hacía la nariz literalmente para todo lado, ¿verdad? Para rascarme de la alergia y esa picazón que esos movimientos pueden ser tan violentos que desplacen las áreas del tabique que son un poquito más laxas, o sea, que se mueven con mayor facilidad. El tabique tiene áreas que son muy sólidas, que son de hueso, y áreas que son de cartílago. Esas partes de cartílago son las que se pueden desplazar y ojo, dato muy interesante, conforme vas envejeciendo, el tabique sigue ganando tamaño, ¿verdad? Entonces, si está torcido, se sigue torciendo, y si está recto, sigue creciendo recto. Entonces, vean qué importante, hay pacientes que pueden tener un golpe en la niñez, lo llevan a revisar y en ese momento no hay ningún problema. Resulta que viene el estirón de la adolescencia y entonces son pacientes de 18, 19 años y le dice a la mamá, qué raro, es que viera que yo no respiro bien de un lado sobre todo, ¿ok? Doctor, ¿a qué edad yo puedo ya decir, bueno, mi diagnóstico es que tengo que operar mi tabique? Ok, entonces básicamente hay como dos corrientes de pensamiento acerca de eso, ¿ok? Lo primero es entender que el niño va creciendo y sus facciones de niño tienen que ir cambiando a las facciones de adulto, ¿de acuerdo? Y la cara, los senos paranasales, todo esto depende de que la ventilación nasal sea adecuada y que todo vaya creciendo de una manera armónica y proporcional, ¿ok? Entonces, si yo le quito parte del tabique a un niño, muy probablemente el desarrollo del tercio medio facial no va a ser el adecuado, ¿ok? Entonces, más o menos, hoy en día nosotros lo que manejamos es lo siguiente. En las mujeres, después de que hayan tenido su primer periodo, unos 2 o 3 años, ¿ok? Y los hombres, alrededor de los 14, 15 años, ya es un buen momento donde usted podría pensar en una cirugía. Ahora, eso no significa que vos puedas tener el tabique desviado desde antes. Si ese tabique está desviado levemente o moderadamente y vos podés ir, como decimos aquí a lo tico, pateando el balde para adelante de unos años más, ¿ok? Pues entonces vos sostenés al paciente, ¿ok? Si el paciente está severamente lesionado, donde sí definitivamente su calidad de vida es algo terrible, pues entonces lo que hay que hacer es un tipo de cirugía, aunque sea muy niño, pero una cirugía que sea altamente conservadora, o sea, hacer lo mínimo necesario y tratar de preservar en su mayoría el tabique, que eso también lo vamos a hablar ahorita, de los nuevos procedimientos que hoy día tenemos para poder manejar al paciente en general. Ya la cosa no es tan fea como antes. Justamente eso era lo que, perdón Nati, justamente eso era lo que yo iba a preguntar, que cómo eran estos procedimientos quirúrgicos, porque cuando pensamos en la nariz, pensamos en los oídos, pensamos en la garganta, sentimos que va a ser un
procedimiento sumamente invasivo, doloroso. Claro. Y bueno, eso ha cambiado. Sí. Y además, doctor, creo yo y Rose que es importante establecer la diferenciación entre una cirugía para corregir un tabique desviado y una cirugía estética de nariz, que creo que eso es una de las grandes preguntas o temores que la gente pueda tener. Claro, sí, vean. O sea, lo primero es entender que todo del cómo se hacía o cómo se hace tradicionalmente la cirugía del tabique no es mentira, ¿verdad? O sea, aquellos pacientes que llegan al consultorio y te dicen, no, doctor, vea, es que mi primo se operó de esa manera y verdaderamente fue algo que no me gustó, fue traumático el posoperatorio, me pusieron unos tapones gigantescos que no me dejaban respirar. Bueno, todo eso es parte de una cirugía que sí es una realidad, que es la técnica clásica, llamamos nosotros, de cirugía nasal, ¿ok? ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando ahorita. La medicina evoluciona, la tecnología evoluciona y esa tecnología se involucra en la medicina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, antes, ¿cómo era que les quitaban a ustedes el apéndice? Bueno, no quedaba más que abrirte, buscar el apéndice, quitarle y volver a cerrar y te iba a dejar una marca. Una gran marca, ¿ok? Igual con la vesícula. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las personas, digamos, los médicos sacan, por ejemplo, la vesícula por el ombligo y no se ve nada. Santo Dios. Entonces, simple y sencillamente es utilizar la tecnología. Eso no ha sido ajeno y de hecho yo creo que la otorrinolaringología se ha beneficiado muchísimo de todo eso. Ya hoy en día nosotros no hacemos nada ni parecido a lo que se hacía antes, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Lo primero, con respecto a tu pregunta, Rose, es, para terminar de darle idea al público, dentro de la nariz, en ese ecosistema que tenemos también otras instancias que se relacionan con el tabique nasal. Por ejemplo, tenemos los famosos cornetes nasales, ¿ok? Tenemos los senos paranasales, tenemos los drenajes del oído que llegan a la parte de atrás de la nariz. Entonces, ustedes me entenderán que cuando nosotros metemos la cámara o cuando nosotros le mandamos un TAC al paciente, nosotros no solo vemos que el tabique está desviado, sino, bueno, ¿qué otras cosas tiene este paciente? Ese tabique, por ejemplo, convive con unos cornetes que están muy grandes y eso también contribuye a que el paciente respire mal. Este paciente no solamente te dice que respira mal, sino te dice que sufre de presiones horribles en la cara, de que le duelen los dientes de arriba, de que ha perdido el olfato o que tiene malos olores. Bueno, resulta que vos lo revisás y entonces te das cuenta que no solamente hay un tabique desviado, sino que hay una sinusitis crónica conviviendo con este paciente. Normalmente tendemos a pensar que el tabique desviado nada más nos da la falta de respiración y eso no es cierto. El tabique desviado nos puede dar sangrados nasales, nos puede dar la falta de respiración, nos puede dar sensaciones de oído tapado. Aquellos pacientes que dicen, uy doctor, es que viera qué terrible, yo me monté al avión con esta nariz que no respira nada y simple y sencillamente ese viaje de 3-4 horas fue horrible porque yo sentía mi oído tapado y no se destapaba, sentía punzonazos y jalonazos en el oído. Bueno, eso puede ser parte no de que el oído sea el problema, sino más bien de que tu nariz sea el problema. Esos pacientes que te dicen, doctor, todos mis resfriados, Nati, terminan en una sinusitis, ¿ok? Esos son también, dependiendo del área del tabique desviado, así va a afectar a sus vecinos. Ahora, con respecto a la famosa cirugía, entonces, básicamente hoy en día nuestro mundo quirúrgico es endoscópico. En otras palabras, el paciente se duerme, igualmente el paciente tiene su ayuno y tiene todas sus precauciones para entrar a sala de operaciones. La cirugía es totalmente ambulatoria y nosotros lo que hacemos es, tenemos cámaras de muy alta resolución con lentes de muy alta resolución que nos permiten trabajar todo, sea el tabique, sean los senos paranasales, sean los cornetes, sean las adenoides, sea lo que sea, a través de los orificios nasales, nada más. Nosotros no tenemos que abrirle ninguna herida a nadie para poder hacer esto. Sea para una sinusitis, sea para quitar una tumoración, sea para lo que requiramos. Todo es de tener y contar con el equipo. Tenemos también equipo en sala de operaciones que nos permite a nosotros trabajar en esos pequeños espacios y nos permite comer, quitar, mover, recortar,
hacer. O sea, simple y sencillamente no hay límites en lo que nosotros podemos pensar que podamos hacer. Lo único que te limita es tener el conocimiento y tener la técnica adecuada para realizarlo, y claramente conocer que hay ciertos parámetros que no podemos violar cuando estamos ahí adentro, ¿verdad? O sea, no podemos reparar un tabique nasal o no podemos reparar unos senos paranasales, pero abrirle, no sé, abrir una comunicación entre el cerebro y la nariz, por ejemplo, ¿verdad? Esas son cosas que tienen que ser totalmente prohibidas y se dan por un hecho que uno como especialista debe de saberlas. Pero el asunto es que nos permite a nosotros trabajar por dentro de la nariz con endoscopía, con cuidado, trabajando en las áreas que nosotros deseamos. No tenemos que hacer o desbaratar toda la nariz para poder realizar eso, y nos permite que cuando nosotros salimos de la nariz, entonces no tenemos que o no necesitamos, por ejemplo, dejarle los molestos tapones nasales al paciente o gasas como antes se solía hacer, ¿verdad? Entonces el paciente cuando sale de sala de operaciones siente que respira, puede haber un poquito de sangrado, eso es normal. Puede haber con el paso de los días un poquito de congestión, eso es normal y eso se va llevando en la consulta, pero el paciente en general se siente muy satisfecho de cómo sale de sala de operaciones, de cómo se siente. Hay que entender que en otorrino hay ciertas áreas que duelen más que otras. La nariz no es un área tan dolorosa. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que una cirugía de 2 horas de senos paranasales duele muchísimo menos que una cirugía de 20 minutos de amígdalas. Oh, ve qué interesante. Bueno, doctor, ya casi para ir cerrando, quisiéramos saber, en el caso de las personas que no tengan como opción inmediata una cirugía, ¿verdad? No lo pueden programar de forma inmediata. Parte de los tratamientos que deben estar en su día a día, ¿cuáles son? No es nombres de medicamentos, sabemos que cada paciente es distinto, pero por un tema de higiene de la zona, por un tema de todas las consecuencias que esto genera, ¿con qué debería de familiarizarse para que su día a día vaya de la mano de ese tipo de tratamientos y pues tenga la mejor calidad de vida posible? Lo primero sería decirle a los pacientes, identifiquen cuál es el problema, ¿verdad? No podemos tratar algo que no sabemos exactamente qué es. Segundo, entendamos que estamos tratando un problema que es de calidad de vida, no de cantidad de vida. Entonces, mis pacientes me han oído decir mucho esto y yo no le diría a nadie que venda ni la casa, ni los perros, ni absolutamente nada por operarse inmediatamente de este tipo de situaciones, ¿verdad? Es algo que tiene que ser totalmente medido en el tiempo y en las posibilidades de cada paciente, ¿verdad? Entonces, si tenemos que esperar 3 años o 5 años para operar, no hay problema. Podemos ir pateando el tarro para adelante de otra manera. Hay maneras. Ejemplo, nosotros utilizamos soluciones nasales que nos sirven a manera de lavado nasal para poder, por ejemplo, retirar mucosidad y retirar agentes que puedan generar irritaciones dentro de la nariz. Utilizamos también algunos otros sprays de esteroide nasal que permiten bajar inflamaciones e irnos, como le digo a los pacientes, ganando espacio de donde no lo hay. Hay que ser realistas. Si vos usas un antihistamínico y vos usas un esteroide nasal, no significa que eso va a hacer que se eche para atrás la desviación del tabique, no, para nada. Eso sería mentirle al paciente. No. El paciente tiene que entender que eso lo que hace es que en los tejidos blandos de la nariz nos ganemos un poquito de espacio durante un tiempo. ¿Cuánto va a ser ese tiempo? Podría ser mucho, podría ser poco, depende de la enfermedad de cada paciente, ¿verdad? Pero uno puede ir llevando al paciente poco a poco y irlo llevando de la mano hasta que llegue ese momento donde sí, ya definitivamente no nos sirve más la medicación, tenemos que pensar en la cirugía ya. Esa sería una de las opciones. Y la otra es, si te puedes operar porque tienes un problema que de todas maneras es quirúrgico y quieres hacerlo de una vez, pues hacerlo, porque eso va a cambiar tu calidad de vida totalmente. Esto yo le digo a mis pacientes, la cirugía no termina cuando vos salís del quirófano. Termina después, cuando uno ya ha pasado el periodo de recuperación y vas chineando y llevando esa nariz a que quede como uno como cirujano quiere que quede, ¿verdad? Ok.
Doctor, gracias. Yo creo que aunque es una cosa que tal vez no estaba en el radar de muchos, ya los dejamos pensando, porque si usted dice, mira, sí, yo ronco mucho, yo me levanto así, o ando con mal dormir, bueno, al rato esta puede ser una causa cuya solución está en nuestras manos. Sus contactos, doctor, por favor, para que lo puedan localizar. Sería el 2522-1000, que es mi oficina, que está en el Hospital Clínica Bíblica en San José. A ver, claramente, pues, Y a sienta través bien de la Dr. noticia. Carlos Saborío en las Ya lo he hecho páginas 3, en 4 Facebook. veces. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.